Probadores, ayúdame a llegar a los primeros 1000 suscriptores en mi canal Trovis Cuentos y Leyendas, donde estoy subiendo historias originales y cuentos que no te podrás perder. En la descripción y comentario fijado estoy dejándote el link. Muy buenas noches, trovadores. Les traigo en este momento todo el caso de Puff Diddy desde mi particular forma de escribir las cosas. Todos los acontecimientos que se relacionan en cuanto a lo que está pasando con él, todo el horror, todo el misterio, todo lo oculto. Espero sea de su agrado. Puff Diddy, el precio del poder. Una aterradora historia de abuso. Eras solo un aficionado de la industria musical cuando escuchaste el nombre por primera vez. Puff Diddy, una figura inalcanzable, una leyenda en su propio derecho. El hombre que había moldeado la música urbana, impulsando carreras meteóricas, como la de un joven prodigio que años más tarde se convertiría en un ídolo global, Justin Bieber. Diddy parecía tener el toque dorado, convirtiendo todo lo que tocaba en éxito rotundo. Pero como pronto descubriría, ese éxito tenía un precio más oscuro de lo que nadie podría imaginar. Tu curiosidad te llevó a indagar, a escuchar los murmullos en los corredores de la industria, aquellos susurros que evitaban salir a la luz. Sabías que algo no encajaba, que detrás del glamour, la fama y las extravagantes fiestas había una sombra que parecía seguir a Puff Diddy en todas partes. Comenzaste a escarbar entre los rumores, a hablar con quienes habían estado cerca de él, con antiguos protegidos que ya no estaban bajo su ala. Lo que descubriste te dejó helado. El primer testimonio llegó de alguien que prefirió permanecer en el anonimato, una estrella fugaz que alguna vez soñó con estar en la cima bajo el sello de Diddy. Lo describió como un mentor magnético, pero controlador. Desde el inicio, te habló de una sensación incómoda, de que detrás de los gestos amistosos, algo oscuro acechaba. Las fiestas eran diferentes. Te contó con voz temblorosa. Parecían un sueño, pero se tornaban pesadillas. Mujeres jóvenes, demasiado jóvenes, siendo llevadas a las habitaciones privadas. No sabías qué ocurría detrás de esas puertas, pero la energía cambiaba. Los murmullos eran cada vez más fuertes. Diddy lo controlaba todo. Cada vez que alguien osaba desobedecer o salir de su órbita, había consecuencias. Carreras destruidas de la noche a la mañana, contratos anulados sin explicación. No era solo un productor, le dijo alguien más, un antiguo asistente. Era más como un titiritero, jalando los hilos de vidas enteras sin que nadie pudiera detenerlo. Pero lo peor estaba por llegar. Mientras profundizabas en la red de contactos, tropezaste con teorías aún más perturbadoras. Algunas apuntaban a que Diddy no solo era poderoso dentro de la industria musical, sino que también estaba vinculado a fuerzas más oscuras. Los rumores de sociedades secretas comenzaron a surgir. No era raro escuchar la palabra Illuminati en las mismas frases que su nombre. Las teorías se extendían, alimentadas por el misterio que siempre lo había rodeado. Se decía de que había hecho pactos para proteger su estatus, que su éxito no era solo producto del talento o del trabajo duro. Había más. Otros relatos hablaban de extraños símbolos presentes en sus fiestas privadas, de rituales disfrazados de extravagancia. Uno de los asistentes a esos eventos afirmó haber visto cosas que no podía explicar. Era como si estuvieran invocando algo, te dijo con una mirada perdida. No puedo decir qué exactamente, pero algo en esa atmósfera me erizó la piel. Nunca volví. Conforme recopilabas más información, la imagen que tenía de Puff Diddy se distorsionaba cada vez más. Se decía que mantenía una relación especial con el poder, uno que iba más allá de lo humano. A lo largo de los años, sus conexiones con el mundo subterráneo crecieron, desde los rumores sobre involucramiento con el crimen organizado hasta las historias de su supuesto dominio en el mundo de las celebridades.
mediante un sistema de favores y amenazas. Piezas del rompecabezas seguían acumulándose. Uno de los relatos más impactantes fue el de un ex asistente que hablaba sobre encuentros con personas que no parecían del todo humanas. Los veía entrar y salir de las reuniones a altas horas de la madrugada, y había algo en sus ojos, algo que no era de este mundo, confesó con una voz apenas audible. Algunos teorizaban que Didi había sellado algún tipo de acuerdo, una alianza con fuerzas que iban más allá de lo terrenal, y sin embargo, no había pruebas concretas. Todo quedaba en el aire, como un secreto que todos conocían, pero del que nadie se atrevía a hablar abiertamente. A medida que te adentrabas más en esta telaraña de teorías y testimonios, sentías un peso sobre tus hombros, como si fueras tú quien estaba siendo vigilado. Las advertencias de aquellos que habían estado cerca de Didi eran claras. No sigas preguntando, no te acerques más, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Las siguientes semanas fueron inquietantes. Cada vez que intentabas avanzar en tu investigación te topabas con muros, correos que nunca llegaban, llamadas que se cortaban de repente y una sensación constante de que alguien o algo te estaba siguiendo. Era como si hubieras desatado algo que prefería permanecer oculto. La pregunta que se ría rondando en tu mente era simple, pero aterradora. ¿Cuánto poder tenía realmente Puss Didi? Y peor aún, ¿de dónde provenía? Cada paso que dabas para acercarte a la verdad se convertía en una trampa, una red que te envolvía más y más. Te diste cuenta de que este no era el tipo de historia que uno podía abandonar sin más. Si bien las teorías sobre los rituales y pactos con fuerzas oscuras se antojaban exageradas, había algo mucho más real, tangible y perturbador en las historias de abuso de poder. Algunas fuentes cercanas a las víctimas empezaron a hablar, relatos inquietantes sobre cómo Didi había manipulado, controlado y destruido a aquellos que intentaban desafiar su poder. No eran solo figuras de la industria musical, sino personas comunes, aquellos a quienes se les prometía éxito y, en cambio, caían en la trampa de un sistema de explotación disfrazado de glamour. Una mujer que prefería no revelar su identidad te contó una historia que te dejó atónito. Era una aspirante a cantante, joven y llena de sueños, que fue invitada a una de las exclusivas fiestas de Didi. La fama estaba al alcance de su mano, o al menos eso le habían hecho creer. Sin embargo, detrás de las luces y la música se escondía algo más siniestro. Una vez que cruzas esa puerta, ya no eres la misma persona, te dijo en voz baja, casi como si temiera que alguien la escuchara. La primera vez que fui, me sentí como si estuviera en un cuento de hadas, hasta que las cosas comenzaron a torcerse. Las personas se comportaban de forma extraña, como si estuvieran bajo un tipo de influencia o control. Había presiones, insinuaciones, y pronto me di cuenta de que todo tenía un precio. Los testimonios sobre abuso emocional, psicológico e incluso físico empezaron a acumularse. Las víctimas hablaban de contratos que parecían inofensivos, pero que, en realidad, los encadenaban a una vida de sumisión. Didi, con su personalidad magnética, utilizaba su poder para obtener lo que quería, sin importar las consecuencias para los demás. Nadie se atrevía a hablar abiertamente. Las represalias eran rápidas y letales para la carrera de cualquier desafiante. Conforme recopilabas estos relatos, te topabas con otro tipo de teorías, más sombrías y paranormales, como la idea de que Didi no solo ejercía control sobre sus protegidos, sino que también estaba vinculado a un tipo de energía oscura. Muchos creían que, en su búsqueda por mantener su imperio, había establecido un pacto no solo con figuras poderosas,
sino con algo que trascendía el mundo físico. Las fiestas no eran solo para divertirse, que confió un antiguo empleado. Había algo más, algo que no podías ver a simple vista, pero lo sentías en el ambiente. Era como ceremonias disfrazadas de fiesta y él estaba en el centro de todo. La idea de que Puff Diddy pudiera estar vinculado a organizaciones secretas y rituales arcanos comenzó a parecer cada vez más plausible a medida que profundizabas en estos relatos. Las figuras más poderosas, aquellas que asistían a sus fiestas, parecían mantener un código de silencio absoluto sobre lo que sucedía tras bambalinas, pero las filtraciones, los detalles vagos y fragmentarios, señalaban hacia un control mayor, como si alguien o algo moviera los hilos desde las sombras. A medida que más y más fuentes se acercaban a ti con historias de manipulación, coerción y abuso, empezaste a sentir un peso creciente sobre tus hombros. Cada paso que dabas en la investigación te hacía sentir más vulnerable, como si hubieras comenzado a desenterrar algo que no debería salir a la luz. Había un nombre que se repetía constantemente: el Club de los Intocables, un grupo selecto de poderosos individuos a los que solo algunos elegidos tenían acceso. Aquellos que se atrevían a insinuar la existencia de este club hablaban de un pacto oscuro, una alianza de figuras prominentes que no solo buscaban el poder terrenal, sino algo mucho más profundo. Los relatos que escuchaste hablaban de extraños símbolos, cánticos en idiomas antiguos y figuras que no parecían humanas del todo, como si Didi hubiese cruzado un umbral de poder al que solo unos pocos podían acceder. Las conexiones con el mundo del crimen organizado también empezaron a aparecer en tu investigación. No era solo una cuestión de dinero y fama, sino de protección. Las historias hablaban de acuerdos con figuras peligrosas para proteger su imperio. Mientras Didi operaba en una especie de red intocable que extendía su influencia a todos los rincones de la industria, según algunos, los collares de santerías que él y sus allegados llevaban no eran meros adornos, sino símbolos de protección que sellaban un pacto con los orichas, divinidades veneradas en ciertas prácticas espirituales que les otorgaban no solo éxito, sino protección sobrenatural. Pero esos pactos tenían un precio. Quienes no respetaban las reglas o incumplían con las promesas que se hacían en estos rituales sufrían consecuencias devastadoras, desde enfermedades repentinas hasta desgracias familiares. El poder de esas fuerzas parecía ineludible. Los rumores decían que Didi estaba rodeado por un escudo invisible que lo protegía de cualquier ataque, pero aquellos que lo desafiaban pronto sentían el peso de esas mismas fuerzas sobre ellos. Cuando creías haber escuchado todo, llegó una nueva pieza al rompecabezas. Una fuente cercana al círculo íntimo de Didi te habló de un episodio que nadie se atrevía a mencionar en público. Un antiguo protegido que, tras intentar rebelarse contra él, desapareció misteriosamente. Las circunstancias de una desaparición estaban llenas de lagunas, y aunque oficialmente se atribuyó un accidente, los más cercanos sabían que había algo más. Lo último que dijo fue que iba a destapar la verdad. Te contó esa fuente con una voz apenas audible. Después de eso, simplemente desapareció. No podías ignorar los patrones que surgían una y otra vez de los relatos. Las fiestas exclusivas, los símbolos extraños, las desapariciones, los pactos inquebrantables. Parecía que Puff Diddy no solo controlaba la industria musical, sino algo más profundo, algo que iba más allá del simple poder humano. Te sumerges aún más en los oscuros secretos que rodean a Puff Diddy y el panorama se vuelve cada vez más sombrío. La línea entre lo real y lo fantástico parece dibujarse a medida que las personas empiezan a hablar de cosas que no pueden ser explicadas por medios naturales. Una de las teorías más perturbadoras que surgió en tu investigación
fue la idea de que Didi había hecho un pacto con algo que no era humano. Los rumores sobre conexiones con sociedades secretas y rituales oscuros comenzaron a cobrar un significado más macabro cuando algunos ex colaboradores empezaron a describir cosas que no solo sonaban escalofriantes, sino inexplicables. Una persona que estuvo cerca de su círculo íntimo, un antiguo guardaespaldas, te confió una historia que lo dejó marcado de por vida. Lo describió como una de esas noches en las que todo parece normal, pero algo en el aire se siente mal. Había estado trabajando para Puff Diddy durante años, y aunque había escuchado cosas, nunca había sido testigo directo de los rituales de los que se hablaba en susurro. Pero esa noche algo cambió. Había una fiesta, comenzó a relatar. No era como las otras fiestas a las que él solía invitar a la gente. Esta era diferente, más pequeña, más privada, pero había una sensación en el aire, algo que me hizo sentir inquieto desde el principio. El guardaespaldas describió cómo, durante el transcurso de la noche, la música disminuyó hasta un murmullo. Las luces se atenuaron y los invitados se volvieron silenciosos, como si estuvieran esperando algo. Fue entonces cuando Puff Diddy apareció en el centro de la sala, rodeado de varias figuras que llevaban collares y vestimentas extrañas. Parecían susurrar palabras en un idioma desconocido, mientras realizaban movimientos rítmicos y repetitivos. Sentí que no debía estar ahí, continuó el hombre, visiblemente afectado. Nunca he creído en esas cosas, pero lo que vi esa noche no tiene explicación. Era como si hubieran llamado a algo. Había algo en la habitación, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí. La descripción era inquietante. Las personas comenzaron a caer en una especie de trance, como si estuvieran bajo el control de una fuerza invisible. Los que estaban presentes en ese momento no parecían ser ellos mismos, y lo que había comenzado como una fiesta degeneró en un caos surrealista. Nadie sabía si lo que ocurrió fue real o el resultado de algún tipo de manipulación psicológica, pero el guardaespaldas juró que, después de esa noche, ya no podía mirar a Didi de la misma forma. Este relato hizo eco en otros testimonios que había recopilado, dejando una imagen escalofriante de alguien que, más allá de sus éxitos, parecía tener un control sobre las personas que iba más allá de lo normal. Algunos mencionaban la palabra magnetismo, pero otros hablaban de algo mucho más oscuro, control espiritual o incluso posesión. Las conexiones con la santería, los rituales y las figuras protectoras como los orichas eran demasiado frecuentes como para ignorarlas. Varias personas cercanas al artista le contaron que llevaba constantemente collares que no solo tenían un significado estético, sino espiritual. Se decía que estos collares lo protegían de las malas energías, de aquellos que deseaban destruir su imperio o hacerlo caer. Pero estos objetos no eran solo amuletos de buena suerte, según aquellos que practican la santería. La santería no solo es protección, te dijo un santero que accedió a hablar bajo anonimato. También puede ser un arma. Los orichas te pueden proteger, pero también pueden castigarte si rompes los pactos. Y cuando eso sucede, no hay vuelta atrás. Se habló de cómo algunos individuos del mundo del narcotráfico, figuras como Didi, recurrían a la santería para protegerse. Era una práctica común entre los capos y líderes del crimen organizado. Pero los collares no eran simplemente un escudo, eran también un recordatorio de que las deidades esperaban respeto y lealtad. Aquellos que incumplían los acuerdos o deshonraban a los orichas podían sufrir las consecuencias en formas brutales e inhumanas. La idea de que Didi podía estar protegido por fuerzas espirituales comenzó a cobrar más sentido cuando recordaste todas las historias sobre aquellos que habían intentado desafiarlo.
y que habían caído en desgracia no solo sufrían a nivel profesional, sino que también experimentaban enfermedades, accidentes inexplicables y una cadena de desgracias que no podían atribuirse a simples coincidencias. Una de las historias más aterradoras que escuchaste vino de un joven productor que había trabajado con Didi durante varios años. Al principio, todo parecía ir bien, pero cuando decidió alejarse del círculo de poder del artista, las cosas empezaron a torcerse. Una semana después de anunciar su salida, su estudio de grabación fue misteriosamente incendiado. Poco después, su salud comenzó a deteriorarse de manera inexplicable. Fue de médico en médico, pero ninguno podía encontrar una causa para su malestar. Fue como si algo me estuviera consumiendo desde adentro, le dijo el productor, claramente afectado. Sentía que me estaba volviendo loco, que algo me estaba siguiendo. El hombre terminó refugiándose en la religión, buscando respuestas en diferentes prácticas espirituales, pero nada parecía liberarlo del peso que lo oprimía. Eventualmente, dejó de trabajar en la música por completo, desapareció de la escena pública, pero no antes de advertirte que te mantuvieras alejado de Didi. A veces, el precio del poder es demasiado alto. Fue lo último que te dijo antes de cortar toda comunicación contigo. La historia del productor no era un caso aislado. Otras personas que habían estado cerca de Didi o que habían intentado desafiarlo contaban historias similares: pérdida financiera, relaciones rotas, salud deteriorada. Las coincidencias eran demasiado como para ignorarlas. Finalmente, te encontraste con un pastor evangélico que habría predicado en contra de Didi y sus prácticas públicamente. Este hombre afirmaba que los collares y los rituales que rodeaban al artista no eran simplemente supersticiones inofensivas, sino que estaban vinculados directamente con fuerzas demoníacas. Hay algo oscuro en todo esto, te advirtió. No son solo prácticas culturales. Estas personas han hecho pactos y una vez que entras en ese mundo, no hay salida. Él está protegido por algo que no es de este mundo. La historia que habías empezado a investigar como un simple caso de abuso de poder y control en la industria musical había tomado un giro mucho más oscuro y perturbador. Puff Diddy, según esta fuente, no era solo un magnate que utilizaba su influencia para controlar a los demás. Era alguien que, al parecer, había hecho un pacto mucho más siniestro para mantener su posición en la cima. Un pacto que, como habías aprendido, tenía un precio. El precio del poder siempre viene con un costo oculto. A medida que te adentras más en el oscuro laberinto de las teorías que rodean a Didi, te encuentras con un enigma que parece superar cualquier simple acusación de corrupción o abuso. Las personas que habían sido sus aliados más cercanos, ahora desaparecidos de la escena pública o incluso muertos en circunstancias misteriosas, parecen apuntar a algo mucho más siniestro detrás de la fachada de éxito. Al profundizar más en las conexiones con sociedades secretas, empiezas a escuchar rumores sobre los Illuminati, una de las teorías más repetidas en los círculos de la conspiración cuando se habla de los poderosos en la industria del entretenimiento. Según varias fuentes, Diddy había ingresado en esta sociedad secreta en busca de más poder y control. Este grupo, supuestamente compuesto por las élites mundiales, utilizaría rituales oscuros para garantizar su influencia en todos los ámbitos, desde la política hasta la música. Un antiguo colaborador de Diddy mencionó algo que escalofrió tu sangre. Contó que en una ocasión fue testigo de lo que parecía un encuentro clandestino en una de las mansiones de Diddy. Entre las sombras de una enorme sala, varios hombres y mujeres vestidos con túnicas
se reunían alrededor de lo que parecía ser una figura central, alguien que no podía ser claramente identificado. No pude ver sus rostros, dijo el testigo, pero lo que vi fue suficiente para darme cuenta de que no era una reunión ordinaria. Sentí que algo malo estaba pasando, como si estuvieran ofreciendo algo o a alguien. Las teorías sobre los Illuminati siempre habían estado presentes en la cultura pop, pero este relato se sintió demasiado específico para ser una simple coincidencia. Lo perturbador era cómo muchos de estos relatos coincidían con otros rumores de figuras poderosas en la música y el entretenimiento. Parecía que una vez que alcanzas un cierto nivel de influencia, las reglas cambiaban y el mundo de las celebridades se mezclaba con lo sobrenatural de maneras que eran difíciles de explicar. A medida que avanzabas en tu investigación, te topaste con la historia de varios ex colaboradores que afirmaban haber sido destruidos después de separarse de Diddy. Uno de ellos, un productor de renombre en la década del 2000, relató cómo después de su ruptura con el magnate, su vida se desmoronó rápidamente. Lo que parecía ser un éxito seguro, de repente, se convirtió en una serie de fracasos inexplicables, pérdidas de contratos, proyectos que se cancelaban misteriosamente e incluso problemas personales que lo llevaron al borde del colapso. Este hombre no dudó en vincular sus desgracias con una maldición que creía que Diddy le había lanzado. Aunque no podía probarlo, estaba convencido de que el productor tenía conexiones con fuerzas oscuras que podían influir en el destino de las personas a su alrededor. Estas afirmaciones resonaban con historias de santeros que habían lanzado maldiciones poderosas en nombre de sus clientes, invocando a entidades como los orichas para causar caos y destrucción en la vida de aquellos que desafiaban a sus protegidos. La mezcla de santería, sociedades secretas y la explotación de poder parecía trazar un patrón inquietante en la carrera de Puff Diddy. A medida que te adentrabas más en este mundo, sentías que las piezas comenzaban a encajar de una manera inquietante. No era solo el éxito descomunal de Diddy lo que lo hacía sospechoso, sino la forma en que su ascenso estaba marcado por la caída de aquellos que lo rodeaban. Entre los rumores más oscuros, escuchaste una historia que circulaba en los círculos de la industria desde hacía años. Algunos afirmaban que Diddy no solo había usado la santería para protegerse, sino también para destruir a sus enemigos. En una ocasión, se decía que había recluido a un santero de alto rango para lanzar una maldición sobre un competidor en la industria. Este hombre, un productor que había estado en la cima durante la década de 1990, cayó en desgracia de la noche a la mañana. Su carrera se desmoronó y en poco tiempo quedó en bancarrota, sin explicación lógica. No era la primera vez que escuchaba sobre los collares de santería que Diddy llevaba consigo a todas partes. Varios de sus colaboradores mencionaron estos collares como objetos de protección, pero también como un recordatorio constante del poder de los orichas y las consecuencias de romper los pactos. Collares hechos de cuencas rojas, azules y negras tenían un significado profundo dentro de la santería y que usaban tanto para la protección como para castigo. Uno de los relatos más inquietantes que te llegó fue el de una mujer que trabajó para Diddy durante años. Según ella, fue testigo de cómo el productor realizaba extraños rituales en privado. En una ocasión, lo encontró solo en una habitación oscura, rodeado de velas y murmurando palabras en un idioma que ella no reconocía. Aunque no lo confrontó en ese momento, comenzó a sentir que algo la observaba desde las sombras cada vez que estaba cerca de él. Era como si algo estuviera siempre ahí, acechando, dijo. No sé cómo explicarlo, pero sentía que estaba en peligro solo por estar cerca de él. La mujer eventualmente abandonó su trabajo, pero no sin antes experimentar una serie de eventos extraños en su vida personal, problemas de salud, accidentes inexplicables
y una sensación constante de estar siendo vigilada la llevaron a creer que había sido víctima de una maldición. Las conexiones con la santería y otras prácticas esotéricas no eran las únicas teorías que te sorprendían. A medida que seguías investigando, te encontraste con personas que iban aún más lejos, sugiriendo que Didi no era simplemente un hombre que había hecho pactos oscuros, sino que formaba parte de una raza alienígena conocida como reptilianos. Esta teoría, popularizada por conspiracionistas, sostenía que algunos de los individuos más poderosos del mundo eran, en realidad, seres no humanos que controlaban el planeta desde las sombras. Si bien esta idea te parecía demasiado extravagante al principio, empezaste a notar un patrón en las descripciones que algunas personas hacían de Didi. Muchos mencionaban una frialdad en su comportamiento, una falta de empatía que parecía ir más allá de la simple ambición humana. Era como si hubiera algo más en su mirada, algo inhumano. Un ex asistente personal lo describió como vacío por dentro, y aunque no podía explicarlo, sentía que Didi no era como los demás. Este tipo de relatos, aunque difíciles de creer, comenzaron a acumularse, creando una imagen perturbadora de alguien que había logrado el éxito a un costo que pocos estaban dispuestos a pagar. A lo largo de tu investigación, una cosa quedó clara: el precio del poder que Didi había alcanzado estaba rodeado de oscuridad, ya sea a través de la santería, los Illuminati o teorías aún más descabelladas. Su ascenso no había sido convencional. Las sombras que rodeaban su nombre y los testimonios de aquellos que habían sido testigos de su comportamiento extraño no podían ser simplemente descartados como rumores sin fundamento. El mundo de Puff Diddy, lleno de riqueza, fama y poder, también estaba lleno de secretos oscuros y maldiciones que muchos pagarían con su vida y su cordura. Y al final, la pregunta que te queda es: ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar por el poder? La historia que rodea a Puff Diddy se sigue complicando. Mientras profundizas en estas teorías, comienzas a conectar puntos que parecen imposibles de ignorar. Los relatos de santería, de rituales oscuros y maldiciones que rodean su vida personal y profesional crean una atmósfera en la que el poder parece estar siempre vinculado al sacrificio, al miedo y a la manipulación de energías que no deberían ser tocadas. Pero no es solo eso. Al examinar los testimonios de personas cercanas a Didi, muchas de ellas describen haber sentido una presencia, algo que acechaba en la sombra, algo que los hacía sentir incómodos, como si fueran meros peones en un juego más grande y desconocido. Lo que realmente golpea duro en la imagen pública de Didi es el rastro de acusaciones relacionadas con jóvenes, los que algunos medios y expertos describen como un abuso de poder descarado. Algunas de las teorías más perturbadoras se refieren a las fiestas privadas en las que Didi estaba rodeado de modelos menores de edad, un oscuro laberinto de rumores sobre explotación y abusos encubiertos por el dinero y la fama. Aquí, los relatos empiezan a entrelazarse con una vieja historia que involucró a otro poderoso productor de la industria, Jeffrey Epstein, cuyos crímenes sacudieron al mundo. Los paralelismos son inquietantes. Como Einstein, Diddy parecía tener conexiones con algunas de las élites más influyentes de Hollywood, quienes protegían su imagen pública, mientras detrás de puertas cerradas se hablaba de comportamientos inapropiados. Lo más preocupante es cómo, después de todo, muchas de estas personas desaparecían de la escena o parecían simplemente desvanecerse. Ex colaboradores, asistentes, modelos, sus historias quedaban enterradas bajo capas de silencio, hasta que algunas se atrevían a salir a la luz solo para ser sofocadas con rapidez. No podían acusarlo abiertamente. El miedo a las repercusiones era evidente. Siguiendo con la línea de los Illuminati, te encuentras con una teoría aún más perturbadora. Diddy,
como muchos otros que alcanzan el poder supremo en la industria, no solo está involucrado en prácticas oscuras, sino que debe pagar un precio por ese poder. Algunos sugieren que aquellos cercanos a él, familiares, amigos e incluso mentores, terminan pagando las consecuencias. El caso de Kim Potter, su esposa, que murió en circunstancias misteriosas, es uno de los ejemplos más escalofriantes. Se dice que Porter había comenzado a revelar información comprometedora sobre Didi antes de su muerte, y la rapidez con la que la historia fue silenciada despertó sospechas en todos los rincones de la industria. Los más cercanos a ella mencionaron que estaba escribiendo un libro revelando secretos que podrían haber destruido la carrera del magnate. Aquellos que conocieron a Porter describen su deterioro en los días previos a su muerte como alarmante. Se había quejado de sentir que algo la vigilaba y en varias ocasiones mencionó que él no la dejaría escapar tan fácilmente. No hubo pruebas directas que vinculaban a Didi con su fallecimiento, pero las coincidencias eran demasiado perturbadoras como para ignorarlas. Mientras continúas escarbando en las teorías más extrañas, la idea de que Didi podría estar relacionado con los reptilianos sigue apareciendo. Esta antigua teoría sugiere que muchas figuras influyentes en el mundo no son humanos como el resto de nosotros, sino seres de una raza alienígena avanzada que controlan a la humanidad desde las sombras. Y aunque esto podría parecer una locura para algunos, no es tan fácil descartarlo. En un mundo donde las conspiraciones parecen entrelazarse con la realidad, las historias sobre los reptilianos describen a estos seres como fríos, calculadores y carentes de emociones humanas. Según algunos testigos, Didi en su vida privada es exactamente así, una figura enigmática que, cuando no está en el ojo público, actúa de forma distante y desconcertante, como si careciera de la calidez que se esperaría de una persona normal. Algunos aseguran haberlo visto en eventos donde su rostro parecía cambiar, así como si su verdadera forma estuviera tratando de emerger. Por supuesto, es fácil descartar estas teorías como mera fantasía, pero cuando tantos relatos coinciden, es difícil ignorar la posibilidad de que algo más profundo esté ocurriendo tras bambalinas. Lo más aterrador de todo este entramado no solo es la posibilidad de que Didi esté involucrado en prácticas bastante inquietantes, sino el círculo de silencio que lo rodea. Las pocas personas que se han atrevido a hablar en contra de él han terminado arruinadas, exiliadas de la industria o peor aún, encontradas muertas en circunstancias inexplicables. Finalmente, para terminar con todo este asunto, detrás del precio del poder de Puff Diddy, déjame decirte que las teorías pueden ser extravagantes, pero en un mundo donde las élites controlan tanto el dinero que puede comprar cualquier tipo de silencio, no puedes evitar preguntarte, ¿hasta dónde puede llegar alguien para mantenerse en la cima? Y más importante aún, ¿quiénes están dispuestos a sacrificar en el proceso? Si te ha gustado todas las teorías conspirativas recogidas aquí sobre el caso de Puff Diddy, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones y compartas este video con un amigo. Eso nos ayudaría muchísimo. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.